Ya a finales de los 70, principios de los 80, era constructor y banquero. Era las dos cosas al tiempo. Y eso no hubiera sido posible sin el sistema OPAC. Entonces, ahí se apalancó como dinero público para la construcción de vivienda manejados por privados. Y el principal espacio de construcción en Colombia era Bogotá, y lo sigue siendo Bogotá. Digamos que dinamizó el mercado de vivienda en Colombia. Entonces, cuando deja de estar controlado por el Estado, se empieza a construir vivienda de manera mucho más acelerada. Ahora uno puede tener discusiones sobre qué tan conveniente fue eso en términos de planeación de las ciudades y no sé qué, pero pues empezó a construir viviendas de manera más rápida y acelerada. Eh, y Sarmiento Angulo es protagonista, entonces es uno de los principales constructores y al mismo tiempo banquero. Eso funcionó bien, 70s, 80s, 90s, durante 30 años, pero en los 90 se revienta y ya deja de ser un sistema viable para financiar la vivienda en el país. ¿Y por qué se revienta? Se revienta pues, si me preguntan a mí, yo creo que tiene que ver por la apertura económica de César Gaviria, que cambia como las reglas y Mm. los controles que tenía el sistema financiero colombiano, y se revienta también porque se profundiza la desigualdad en el país, entonces ya no hay una fuerza trabajadora tan grande y eso lleva a que la gente no pueda pagar los créditos que venía pagando 30 años antes. Y Bueno, eso mucha es gente igual. importante. Cuando tú dices se revienta, es que lo que se revienta son los ahorradores, la gente que no puede pagar sus casas. No se revienta este señor, no se revienta el sistema bancario. Se revienta que la gente no puede pagar sus casas, muchísima gente se queda sin casa, ¿no? Claro, y ahí viene el sesgo histórico de los gobiernos de Colombia pro capitalistas, ¿sí? O sea, eh, el gobierno tuvo la opción de dejar quebrar a los bancos, pero no fue así. Lo que hizo fue inventarse el que en ese momento era el 2 por mil para rescatarlos. O sea, se rescataron los bancos con dinero público y lo que hizo fue dejar en la calle a cientos de miles de familias que metieron los ahorros de toda su vida para comprar casas. La opción pudo haber sido otra y hay gobiernos en el mundo que han tomado la opción por la gente, pero en este caso fue diferente y no hay que olvidar que en ese momento el ministro de Hacienda, Andrés Pastrana, era Juan Manuel Santos. Bueno, aquí me voy a poner un poco profesor porque hay que entender como una serie de conceptos para poder tener como una guía, bueno, herramientas para entender mejor esta historia. Entonces, eh, hay que diferenciar entre el concepto de corrupción y captura del Estado. Si normalmente las personas que nos están escuchando entienden el concepto de corrupción como única y exclusivamente robarse la plata pública, ¿sí? Pero en la academia, en la ciencia política, también se habla de captura estatal. Entonces, cuando una institución pública es capturada por un interés privado y esa institución pública empieza a funcionar para ese interés privado, ¿sí? Y cuando yo digo interés privado, no diferencio entre intereses criminales y legales. Entonces, en otros programas hemos hablado de que la Fiscalía de Barbosa está capturada por el Clan del Golfo. ¿Por qué? Porque hay evidencia que nos demuestra que la Fiscalía de Barbosa está funcionando, está en función de los intereses del Clan del Golfo. En el caso de estos grandes grupos económicos, uno puede ver que han adelantado su proceso de captura de ciertas instituciones y de parcelas del Estado que les son útiles para sus negocios. ¿Cómo se hace esa captura? Se hace por procesos legales o legítimos, como colocando gente clave en puestos de decisión pública, ¿sí? Esa es una manera, ¿ya? La otra manera, financiando campañas, pero no solo financiando campañas para los presidentes, sino financiando campañas para congresistas. Finalmente necesitan aprobar leyes que les sirvan, ¿sí? Esa es otra manera. Haciendo lobby, que el lobby puede ser legítimo, o sea, no es algo criminal. ¿Qué es el lobby? Poner gente a reunirse con gobernadores, alcaldes, congresistas, concejales
y pues impulsar iniciativas. O sea, lobby lo puede hacer Sarmiento Angulo, lobby lo puede hacer una organización campesina. El problema es cuando hay asimetría en eso y tiene mayor presencia Sarmiento Angulo que la organización campesina. Por lo menos ese es el problema para mí. Y captura puede ser también ya directamente pagar, y eso ya es ilegal, para sacar adelante leyes y proyectos. Como ocurrió, por ejemplo, con Odebrecht, que también tiene que ver con Sarmiento Angulo, que pagó sobornos para que le aprobaran la Ruta del Sol. Ahora, su merced me preguntaba qué tiene que ver Santos, César Gaviria y todos estos personajes. Ahí hay que volverse al Frente Nacional, porque además de lo que ya veníamos hablando ahora de Misal Pastrana y de Lupac, hay que hablar también de algo que ocurrió que ya tiene que ver con el contexto internacional y es la misión ATCON del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, el gobierno de los Estados Unidos aquí ha venido varias veces a decirnos cómo hacer las cosas, ¿sí? Entonces, en los años 30 vino también un gringo y nos enseñó a cómo había que hacer el Banco de la República y se hizo el Banco de la República, ¿sí? Y en los 70, en medio del Frente Nacional, vino otro gringo que es este señor Atcon y la misión se llamaba la misión Atcon y producto de la misión Atcon surgen dos instituciones importantes para esta historia. El Departamento Nacional de Planeación y el COMPES, ¿sí? Surgen ambas durante el Frente Nacional, ¿sí? El COMPES es el Consejo Nacional de Política Económica y Social. El Departamento Nacional de Planeación y el COMPES, cuando usted la junta con el Ministerio de Hacienda y el Banco de la República, son instituciones claves para toda esta captura que ha adelantado Sarmiento Angulo en los últimos 60 años. Porque un montón de gente que ha estado en la nómina del Grupo Aval ha estado en el Ministerio de Hacienda, en el Banco de la República, en la Universidad de los Andes, ¿sí? Y ha estado también en consultoras y instituciones multilaterales. Todo esto se lo digo ¿para qué? Pues porque Sarmiento Angulo era, digamos, no era el más rico de Colombia y en los 80 ya con la fuerza suficiente en términos económicos, se toma el Banco de Bogotá en todos los 80. Para los que entienden de historia económica de Colombia o de pronto alguna persona que era adulta en los años 80 probablemente se va a acordar, además de todos estos problemas de narcotráfico y demás, que las noticias económicas en los 80 giraban alrededor de que Sarmiento Angulo estaba en una pelea con el Grupo Bolívar, que eran que siguen siendo los dueños de la vivienda y que en ese tiempo eran los dueños del Banco de Bogotá. Y Sarmiento Angulo logra quitarles el Banco de Bogotá al Grupo Bolívar, y eso solo fue posible por su relación también con Belisario Betancur. O sea, el gobierno de Belisario Betancur favoreció a Sarmiento Angulo y le entregó el Banco de Bogotá, ¿sí? Y entonces ya con el Banco de Bogotá prácticamente Sarmiento Angulo como que consolida su posición dentro del sistema financiero. Y ahí ocurre la apertura económica. O sea, Gaviria era ministro de Betancur y Gaviria, por obra y gracia también del narcotráfico, termina siendo presidente de Colombia. O sea, si no hubieran asesinado a Galán, pues Gaviria no hubiera sido presidente.